Seguimos conversando con el economista Jorge Garicoche, que nos acompaña hoy aquí en los estudios de Canal Pro. Jorge, nuestra economía tiene un alto porcentaje de informalidad y dentro de esa informalidad incluso ilegalidad. ¿Cómo estás viendo lo que se lleva adelante, lo que se encara desde el gobierno para combatir esta informalidad, formalizar a esas personas que están ofreciendo servicios, productos dentro de la informalidad para que ayude al crecimiento económico? Mira, yo creo que hay que destacar algunas de las acciones que se vienen llevando, ¿verdad? Siempre estamos criticando, pero quisiera tomarme un tiempo para destacar algunas de esas acciones. Yo creo que el hecho de que las recaudaciones tributarias hayan aumentado es fruto de un trabajo y esfuerzo por formalizar. Es cierto que mucho de lo que se creció el año pasado tiene que ver con un efecto también, un poco de lo que pasó con Argentina, de que el tipo de cambio terminó equilibrando, de que haya un menor contrabando y de vuelta las importaciones formales crecieron. Y eso también ayudó a mejorar las recaudaciones tributarias, eso es cierto, pero de algún modo hay un mayor control, se siente eso, se ve, incluso tanto para las empresas formales como aquellas que no se encuentran registradas y hay una mayor presión. Quizás todavía no es suficiente como para hacer una cobertura nacional y andarle por detrás a todos, pero es un primer paso importante. Creo que por otro lado, el viceministerio de MIPYMES está haciendo un gran esfuerzo para tratar de llegar, facilitar procesos. Hay una nueva normativa de MIPYMES que creo que pueden tener efectos positivos en algunos casos. Me queda un poco la duda con el tema de la contratación de personales y el efecto que vaya a tener. En inicio puede ser positivo, no sé en el plazo cómo va a darse, es para ir mirando, monitorear y hacer los ajustes que se vaya a hacer, que se tenga que hacer si es que fuese el caso. Entonces, hay ciertas acciones que están empujando. Creemos que van a haber efectos positivos en ese sentido. Estamos realizando algunos cálculos ya previos. Seguramente en abril vamos a estar lanzando un poco el informe anual que tenemos del monitoreo de la inflación. Un poco los cálculos preliminares. Vemos una pequeña reducción en la informalidad. Eso, por supuesto, es para festejar, pero no significa que nuestra informalidad no sea poca. Claro. Todavía sigue siendo grande y eso tiene también incidencias y efectos en muchas de las decisiones económicas que se dan, ya sean internas o externas, ¿verdad? Porque cuando un inversionista paraguayo o extranjero vaya a tomar la decisión de entrar a un mercado, no quiere una competencia desleal, quiere entrar a competir en las mismas condiciones y que el mercado sea igual para todos. No es justo que uno entre con un nivel tributario, si bien bajo, con unas reglas que tiene que cumplir, y que el otro que está en el mercado con el mismo producto no cumpla nada de eso, ¿verdad? Hay una diferencia en el costo operativo, en la calidad del producto, en los reclamos, que termina desnivelando la cancha, y cuando uno se enfrenta a situaciones como esa y ve que no hay un fuerte control, uno termina diciendo no me voy a arriesgar a sacar plata del bolsillo o a tomar un crédito bancario para empujar un negocio. Así que la informalidad tiene efectos que también van hacia la inversión. Y creo que eso es importante subrayar porque hablamos mucho de que el crecimiento del Paraguay va a venir empujado por esa mayor inversión que se pueda llegar a dar. Así que no es menor seguir luchando contra esto. Es un poco con la informalidad, pero también mencionaste la ilegalidad, que para que nos siga la teleaudiencia, la informalidad generalmente hacemos referencia a aquellas cuestiones que son lícitas pero que no cumplen con la forma. Sí. La vendedora de empanada que no factura. No es una cuestión mala, solo que no está cumpliendo con la forma. Sin embargo, hay otras actividades que tienen que ver con el crimen organizado, con trata de personas, tráfico de armas, que son totalmente ilegales. Vemos con preocupación esa situación, ¿verdad? Porque hoy uno ve países en la región donde ha crecido el crimen organizado y hoy termina incidiendo no solo en cuestiones ilegales, sino también penetrando a decisiones formales de la economía, ¿verdad? Hay territorios donde se asentó el crimen organizado
y, por ejemplo, toman decisiones de quién o cómo se va a distribuir tal producto, porque esa es un territorio donde A o B grupo comanda. Entonces, esa ilegalidad, Jorge, ha tenido sí, crecimiento también en Paraguay. ¿Eso se puede apreciar? ¿Hay datos que hablan de eso? Para ser muy sinceros, es difícil medir eso. Justamente lo que no se ve, no se puede medir. Hay una sensación de percepción de que eso ha ido creciendo. Repito, es una percepción. Más allá de cuánto es su magnitud, yo creo que estamos a tiempo de combatirlo, de usar toda la fuerza de la ley y por sobre todo esas ganas que tenemos de crecer. Creo que Paraguay hoy se encuentra en una situación donde por un lado tenemos un muy buen clima de negocio, la gente afuera nos destaca, nos ven, tenemos grado de inversión, pero por otro lado me asombra que indicadores de percepción de crimen organizado nos ponen en tercer, cuarto lugar. Cuestión que a mí me asombra, digo, porque yo creo que hay otros países que se portan peor que nosotros, pero el mundo nos ve así. Independientemente de la crítica que podamos tener con relación a esos indicadores, el mundo nos ve así, nos pone en un ranking de top 5 de países con mayor crimen organizado. Y estamos a tiempo de decidir hacia qué camino queremos ir, porque lo que vemos en países de la región donde ha permeado eso y ha tenido fuerza, es que termina golpeando y mucho incluso en sectores formales. Como te decía, uno puede tener una producción formal y otro decide qué entra en tal territorio o cómo se distribuye. Y eso es una situación que escapa totalmente de los conceptos que tenemos para hacer negocios, ¿verdad? En algunos casos, sobre todo con las MIPYMES, hemos escuchado la referencia de la formalidad cuesta caro. ¿Crees que es así y que ese costo elevado de formalizarse es lo que realmente está deteniendo a incorporarse a la formalidad? Creo que hay varios componentes, ¿verdad? De hecho, hay un estudio del Banco Interamericano donde señala estos componentes. Por un lado, hay componentes económicos, sí hay cuestiones que son más caras, sí hay cuestiones que quizás no son tan caras, pero que tienen, los economistas le llamamos el costo del zapato, ¿verdad? Porque son muchos procesos que requieren que uno deje el negocio. En muchos casos las MIPYMES viven el día a día. Cerrar la empresa para hacer un trámite que te lleva un día, es un día que no se factura, un día que no hay flujo para los gastos que uno tenga, no solo en la empresa, sino en el hogar. Por lo tanto, ese costo puede ser elevado, proporcionalmente, más allá de que uno lo mire y diga, pero no es caro ese procedimiento, pero lleva muchos procesos. Entonces, también es un costo económico. Lo otro puede ser que existan normativas que haya que ajustar, y lo otro tiene que ver con una cuestión cultural misma. Uno no percibe el beneficio de ser formal. Creo que hoy hay elementos que están induciendo a tratar de quebrar eso, ¿verdad? Las cuestiones que se han generado por generaciones no se cambian de la noche a la mañana y tenemos que trabajar en eso, ¿verdad? Acá un dato que surge un poco del último informe que el Ministerio de Industria y Comercio lanzó de este proceso de formalización es que con relación al año anterior, creo que es un informe del 2024 comparado al 2023. En el 2024 hay más empresas con RUC, pero menos empresas formales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de formalidad estamos hablando de varias patas. Entonces muchas empresas han logrado facilitar el proceso, ya sea con las EAs o con algunos otros elementos que han permitido hacer mucho más rápido los procesos, terminar esos procesos, tener el RUC que le habilita a operar en el mercado, pero no han completado todos los procedimientos, no han ido, ya sea al Ministerio del Trabajo o su nómina no está en el IPS. Así que ahí seguimos teniendo esos desafíos de seguir integrando los procesos, de seguir facilitando, porque se da un hecho paradójico. Tenemos más empresas registradas ante la administración tributaria, pero comparado al año anterior tenemos menos empresas formales. Un tema que también se habla y mucho en economía, sobre todo a la hora de analizar el presupuesto de la nación, tiene que ver con la calidad del gasto. Y algunos
emprendedores o gestores de MIPYMES también tienen eso en la cabeza diciendo, bueno, si yo pago impuestos, ¿para qué es? Para que ellos malgasten. Entonces me quedo en la informalidad y me reservo ese dinero. Pero eso no es tampoco lo correcto. Ahora, es una realidad que sí hay como un malgasto público, ¿verdad? Totalmente. Se da, yo creo que no solo en las MIPYMES, sino en todos los estratos, en todos los niveles de unidades de negocio. Eso es así, ¿verdad? Entonces también tiene que ver un poco con las mejoras que necesitamos hacer para que sea un incentivo más. Un poco acá es el huevo o la gallina primero, ¿verdad? Y ahí mi punto de reflexión es paguemos y reclamemos, ¿verdad? El hecho de ser un aportante al Estado no nos hace comprar el derecho al reclamo, pero sí, al ser partícipe, somos más conscientes de estamos participando activamente en la construcción de la sociedad, por lo tanto yo reclamo de que por favor se haga un mejor uso con eso. Creo que en ese sentido vale la pena destacar que el presupuesto público tiene una restricción muy fuerte. Sí. Paraguay tiene que, le prometimos al mundo de que vamos a volver a los niveles habituales de nuestro déficit fiscal. No hay mucho espacio y ahí la clave es la mejora que podamos tener en el gasto. Así que algunas de las cuestiones que uno ve a través de ustedes con los medios termina ahí incidiendo en las decisiones que puedan tener muchos emprendedores de decir quiero o no quiero colaborar. Así que un llamado también a esa reflexión de tener un celo por las finanzas públicas. Siempre estamos, y lo decías creo en un momento dado, esperando como aquellas grandes inversiones que puedan apuntalar el crecimiento que está teniendo hace varios años la economía paraguaya, pero hay un obstáculo o varios, y creo que también lo dijiste, que tiene que ver con la percepción que tienen de nosotros afuera. Reducir ese índice de informalidad va a ser importante en esta gestión, y también reducir ese dato de percepción que nos ven como muy asociados a lo ilegal también, Jorge. Efectivamente, no es algo que el mundo no mire. Las decisiones de inversión tienen que ver también con eso. Y quizás hoy la gran cuestión un poco, porque informalidad e ilegalidad existe en todo el mundo. La cuestión es cómo resolvemos eso, cómo detectamos, porque en algunos casos se detectan, en otros casos no llegan a resoluciones judiciales como las que tienen que llegar. Estoy hablando de la famosa seguridad jurídica. Sí. Así que también tiene que ver un poco asociado a la informalidad y a la ilegalidad. En algunos casos, Paraguay ha detectado casos. No todos estos casos se han resuelto. Entonces también eso tiene que ver con una decisión, como decíamos hace rato. Voy a sacar plata del bolsillo de la empresa, voy a tomar un crédito y arriesgarme por los siguientes 15, 20 años. Quiero tener algún tipo de certeza de que si me enfrento a algo desleal, alguien me va a proteger. ¿Se debería desde las autoridades tomar algunas medidas excepcionales y combatir de frente de alguna manera esto de la informalidad y la ilegalidad en Paraguay? ¿Hace falta eso? Sí, por supuesto. Y por sobre todo nivelar la cancha y hacer que la cancha tenga las mismas dimensiones para todos. Y digo esto porque creo importante reflexionar un poco atando las cuestiones de ilegalidad, informalidad. Hablábamos de que la formalidad tiene que ver con cuestiones de cumplir la forma de cuando uno trae productos de afuera, ya sea un insumo o ya sea un producto terminado, pasa por una aduana, pasa por ciertos controles, y recordemos acá de que una extraña resolución del Poder Judicial en algún momento habilitó a un par de empresas, formalmente, porque es una resolución judicial, sí. Habilitó y le dijo, vos estás exento de este tipo de control. Entonces, cuestiones como esas desnivelan la cancha a favor de algunos en detrimento de otros. Así que esos pequeños puntos son acciones que tenemos que combatir, son acciones que tenemos que de vuelta reequilibrar la cuestión, de modo a que cuando haya un profundo análisis de tomar la decisión de venir o no a Paraguay, esté realmente nivelada la cancha. Hoy vale la pena decir que aún así están viniendo algunos en Paraguay. ¿Qué es lo que está pasando? Que como el tamaño de nuestro mercado y las conexiones que quizás tenemos con Brasil, Argentina que se está despertando pero que todavía no despertó, y un poco Brasil siendo el mercado ahí de mira de esas inversiones internacionales, llegan
inversiones, pero que están en ese rango de 5, 10, hasta 50 millones de dólares. Tenemos algunos proyectos excepcionales, ¿verdad? Como son los proyectos de 4.000 millones de dólares de la pasta de celulosa, algunos de biocombustible, pero la norma está haciendo proyectos de mediana escala que en su suma son importantes, ¿verdad? Pero creo que si mejoramos un poco más, vamos a seguir atrayendo proyectos de gran envergadura. Jorge, gracias por la visita y por el análisis. Muchas gracias a ustedes por la invitación.